Vamos a leer la Escritura y después vamos a decir algunas cosas importantes. Primero, la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 9, verso 10 al 19, ¿ya? Para que estemos nosotros viendo toda esta escritura maravillosa que el Señor tiene. Amén. Dice así, estaba buscando la Biblia y tenía memoria de la otra Biblia que estaba leyendo y ahora se me estaba perdiendo. Entonces ya, pero voy ahora sí. Dice así, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es palabra del Señor, oramos y damos gracias. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor, esta palabra es tan importante para los días que estamos viviendo. Ella nos dirá, Señor, en qué camino vamos. Ella nos dirá si estamos en la verdad o no, Dios mío. Gracias porque tu palabra ha sido una verdadera bendición, una verdadera brújula, un verdadero mapa para llegar a nuestra morada celestial. Señor, gracias por este tiempo, porque tu palabra echa abajo toda falsa creencia, todo error, toda estratagema. Dios mío, ayúdanos para poder entender, tener discernimiento y poder saber qué está pasando en mi vida. Padre, gracias. Te pido tu bondad en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Bien, pueden sentarse ahora. Ahora sí. Bien, nos está visitando el pastor. Yo no alcancé ni a saber el nombre, ni el nombre de la pastora, ni el nombre de la hija, nada, ¿está? Pero ahí nos está Ana Marina, los invitó para que pudieran compartir una reunión con nosotros y lo encuentro maravilloso que así sea, ¿no es cierto? Así que le damos la bienvenida a ellos. Dios les bendiga. Bien, amados. Ahora sí nos vamos de lleno a la palabra porque el tiempo aquí es muy escaso y siempre hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Entonces, la palabra de Dios es un alimento que abunda y abunda y abunda, es impresionante. Hemos venido estudiando ya todo el libro de los Hechos, no todo, pero vamos en el capítulo 9. Y no quiere decir que ya porque lo estudiamos las sabemos todas y estamos listos. No, siempre hay cosas nuevas, siempre habrá algo nuevo, siempre habrá algo que es muy importante. Así que nosotros como hemos visto algunas cosas que nos llaman la atención,
Hoy día también vamos a ver algo que debe llamarnos poderosamente la atención. El nombre de este mensaje se llama El Señor de este camino es Jesús. A veces se nos olvida que el Señor de este camino se llama Jesús. Nosotros creemos que podemos andar a lo Frank Sinatra, como decía un pastor por ahí, ¿no es cierto? A nuestra manera, podemos andar de la manera que queramos, pero en realidad el Señor siempre nos está llamando al arrepentimiento, porque aún siendo salvos, aún siendo hijos de Dios, la Biblia dice claramente que el justo todos los días tiene de qué arrepentirse. Siendo justo, todos los días tiene de qué arrepentirse. No estamos en un limbo, no estamos en una posición mucho mejor, porque hay de nosotros si no hacemos lo que la Escritura dice, hay de nosotros si no predicamos, hay de nosotros si no hacemos las obras que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque así como fueron sacadas esas ramas naturales, así también nosotros, que somos ramas silvestres, también podemos ser desgajados, dice la Escritura. Por lo tanto, debemos servir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y eso debe ser claro para nuestras vidas. Por lo tanto, amados, servir a Dios debe ser un privilegio y no una carga. Servir a Dios debe ser una honra y no un pesar en nuestra vida y algo que es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que aquí y es que allá y todo ese tipo de cosas que al final, amados hermanos, va en desmedro de tu propia vida, porque algún día Dios nos va a pedir cuenta. La Biblia dice que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ese tribunal es porque a Dios el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Nosotros también vamos a ser juzgados, amados hermanos, pero la gran diferencia será que Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos ha redimido de toda maldición. Por lo tanto, debemos confiar, pero no pasarnos para la punta, como se dice en buen chileno, ¿no es cierto? Ojalá que nuestras vidas siempre estén en ese temor y reverencia delante del Señor. Amados, también tenemos que ver que el Señor de este camino tiene órdenes. El Señor de este camino establece cosas, ha decretado cosas, y estas cosas no las podemos evitar. Hay cosas que están dentro del plan de Dios y nada de lo que Él haya propuesto para nuestras vidas quedará sin cumplirse. Todo se cumplirá al pie de la letra. Si hay alguien que es ordenado, que es metódico, que es un ser que tiene orden y disciplina, en nuestro Dios. No servimos a un Dios que anda así inventando cosas. Como dicen algunos que como los israelitas no quisieron servir a Dios, rechazaron al Mesías, entonces inventó Dios la iglesia. Eso no es así. La iglesia estaba en la mente de Dios desde Abraham para acá. Nosotros ya hemos visto que a Abraham Dios le predicó el evangelio. Porque creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y hoy día usted cree y le es contado por justicia. Abraham fue amigo y nosotros seguimos también siendo amigos de Dios. Se acabó la enemistad, éramos enemigos, pero ahora somos amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos? ¿Ve? Qué maravilloso es servir a Dios entonces. Entonces, amado, aquí ya comienza el llamado de Pablo o de Saulo de Tarso, todavía es Saulo de Tarso, para ser comisionado a predicar el evangelio. Y esto es importante saberlo, porque ya los gentiles, amados, ya no tendrán que estar necesitados de ser prosélitos para hacerse prosélitos del pueblo de Dios o del pueblo de Israel para alcanzar algunas cosas que en realidad ellos no tenían
tampoco todos los privilegios por ser gentiles. Ya vimos que el eunuco, amados, él iba a adorar a Israel y tenía eso en mente, pero él era eunuco y sabemos que los eunucos estaban restringidos por muchas cosas de la ley, como la ley restringía a los eunucos y a todos aquellos que habían sido amonitas y el otro pueblo que también estaba destituido de la congregación de los hijos de Israel. No entrarán en mi pueblo amonita y el otro, moabita y amonita, no entrarán en mi pueblo. Y también los que eran eunucos. Entonces, amados, cuando Felipe le predica el evangelio o le expone el libro de Isaías, vemos que este hombre le dice todo lo que tenía que creer y entonces, ¿qué impide ahora que yo vaya y sea bautizado? ¿Qué impide? Pues si crees de todo corazón, no hay ningún impedimento. Al creer de todo corazón, no hay impedimento. Ahora recién es bautizado y recuerde que ser bautizado es ser miembro del cuerpo de Cristo. Ya somos miembro del pueblo de Dios. Ahora, no importa si es eunuco, no importa si es de los gentiles, no importa si es de tierras lejanas, amados, ahora la gracia de Dios llegó para extenderse a todo aquel que cree. Y eso es suficiente. Amén. Por eso el evangelio es respuesta a lo que el Señor ya tenía programado desde mucho tiempo. Recuerde que Dios es el mejor estratega, el mejor pedagogo, el mejor hombre que pueda dirigir alguna cosa, que pueda dar resultado. Ese es nuestro Dios. Y entonces Él quiso meter una idea en la mente de un pueblo hasta que esto se concretara. Porque la Biblia dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Venido el cumplimiento del tiempo. No vino cuando las cosas estaban todas desordenadas. El cumplimiento vino cuando todo estaba en el orden perfecto. Ya sabemos que Cristo viene cuando el idioma griego estaba completamente, era un idioma internacional, se hacían transacciones comerciales a través del griego, se escribió el Nuevo Testamento en el griego, las calles, amados, todas las carreteras que se hicieron en aquel tiempo, se hicieron porque venía el Mesías y también la proclamación del Evangelio se tenía que extender a todas las naciones. Y eso ya es una gran bendición. Por eso este eunuco es el que posiblemente, como dicen algunos comentaristas, es el que lleva el evangelio al África, ¿no es cierto? Porque él era de Etiopía y allá en Etiopía está justamente África, donde está ese continente, donde nuestros hermanos ahí africanos, ellos recibieron la palabra del Señor. Ahora Dios está preparando a un hombre que era completamente contrario, un hombre completamente distinto a lo que podríamos nosotros pensar que podría tener oportunidades delante de Dios. Nosotros siempre decimos, este está que cae porque es simpático, porque no sé, como que algo le tira de la iglesia, y a veces esos son los más duros. A veces los que son así como duros, tercos, esos son los más blanditos. Viene el Señor y los quebranta en 2 tiempos. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante. Lo maravilloso es que Pablo, siendo prepotente, y ahí está esta parte tan interesante del mensaje que estamos viendo en esta mañana. Pablo, siendo tan prepotente, lleno de ira, así dice la Escritura, que era un hombre que solo deseaba, él no estaba tampoco airado porque sí nomás. Recuerde que Pablo es un celoso de la ley.
Pablo no es un personaje airado por, no sé, por cualquier cosa, o rebelde sin causa, como hoy día nosotros vemos a muchas personas que son rebeldes sin causa. Pablo tenía una causa, era defender el nombre del Señor, defender el templo, defender todo aquello que Dios le había dado a los judíos, y que en realidad los judíos estaban más enamorados del templo que de Dios. Estaban más enamorados de sus tradiciones que de la misma palabra de Dios. Habían añadido a la Escritura muchas tradiciones, muchas enseñanzas que no corresponden hasta el día de hoy. A veces nosotros vemos a judíos que se ponen la kipá aquí arriba, y nosotros esa kipá no la vemos en la Biblia. Son tradiciones de los hombres. Y Jesús dijo: ustedes invalidan las tradiciones o sea, la palabra de Dios por tradiciones de hombres. No entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. Así que lo maravilloso de esto es que Pablo, siendo prepotente, violento, lleno de ira, ahora es un siervo de Dios. Y en el WhatsApp de la iglesia yo les mandaba John Piper escribía que decía una frase bien interesante: cuando lleguemos al cielo no se nos dirá bendito de mi Padre, entra, ¿no es cierto? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué decía? Entra buen pastor, entra buen apóstol, buen profeta. No dice esas cosas y todos los títulos que hoy día se ponen los hombres. No, dice: entra buen siervo fiel. Pablo es un siervo de Jesucristo. Pablo se considera siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así lo dice la Escritura. Por lo tanto, amados hermanos, un siervo de Dios este siervo de Dios comenzaría ahora a dar frutos delante de Dios. Estos frutos se verían, amados, no porque haya que empujarlo a hacerlo. Ya sabemos ya que el árbol, cuando da fruto de, por ejemplo, naranjas, el árbol no está haciendo una tremenda fuerza para dar frutos. Da frutos así naturalmente porque está realmente diseñado para eso. El árbol esa es su naturaleza. Pablo, la naturaleza que tenía era una naturaleza pecaminosa, un hombre iracundo, un hombre prepotente, un hombre lleno de ira, amados. Pero saben, Pablo tuvo un encuentro con la divinidad, que eso hace que todas las cosas cambien. Por lo tanto, amados, la vida de Pablo ahora comienza a dar frutos, y estos frutos son naturales en la vida de Pablo. Por eso en la iglesia no tenemos que empujar a la gente a que dé frutos. Eso tiene que ser una obra natural de cada creyente. Cada creyente debe dar fruto. Porque si estás apegado a la vid, entonces vas a dar fruto. No te preocupes de si vas o no vas a dar fruto. Tú vas a dar fruto porque estás apegado a la vid. Entonces, la pregunta es: ¿por cuál camino vas tú? ¿Cuál es el camino en que tú vas? ¿Un camino de ira, de enojos, de amenazas de muerte? ¿Cuál es el ambiente que respiras? Pablo dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Ese era el estilo de vida que tenía Pablo. Pablo era un hombre que respiraba ese tipo de cosas. Hoy día nosotros tenemos que hablar de estas cosas porque, amados hermanos, la iglesia hoy en día es una iglesia muy libertina.
Hoy día la iglesia se ha olvidado de cómo se hace el culto a Dios. Hoy día no sabemos hacer un culto a Dios porque cada iglesia está inventando cosas. Cada iglesia inventa cualquier cosa que ni siquiera está en la Escritura. Por lo tanto, amados, nuestra vida debe ser una vida de certezas. Debo saber dónde estoy parado, como se dice. Yo sí sé dónde estoy parado, voy a ir justamente a lo que el Señor me está llamando. Jesús nos ha enseñado solo un camino. No hay 10, no hay 20, no hay 20 maneras. Amados, incluso para hacer el culto hay una sola manera. No hay 20 maneras, hay una sola manera. Yo creo que cada pastor debiera estudiar el culto y la liturgia, cómo se debe hacer en los púlpitos, cómo debemos celebrar el culto a Dios. No debiéramos nosotros llegar y decir, bueno, pastor, usted es honrado pastor, hoy día lo enviamos a que abra una obra y predique lo que bien se le ocurra, que el Señor le dé gracia, que el Señor lo bendiga. Como muchas veces se da en estos días. En estos días no hay preparación a los siervos de Dios. A cada siervo de Dios lo que se le viene a la cabeza, eso habla, eso dice. Pero nosotros tenemos que estar tan bien apegados a las Escrituras que no podemos llegar y decir cualquier cosa, porque, amados hermanos, la gente está escuchando. La gente, si hay alguien que está siendo un verdadero discípulo, ese discípulo va a discernir, va a decir, el pastor se equivocó, el pastor no va por el camino que debe andar. Entonces es peligroso. Y más encima tenemos que dar una tremenda cuenta, amados. A veces queremos tener iglesias llenas de gente, que no está mal, está bien, pero, amados, esa es una gran responsabilidad, porque vamos a dar cuenta. Jesús nos ha enseñado un solo camino, una sola verdad y una sola vida que tenemos con Él. No hay otra. Todo es uno. Por esto el Señor de este camino se llama Jesús. El Señor de este camino es solamente Jesús. Nosotros debemos ser cristocéntricos, no debemos ser otro tipo de enseñanza. Nuestro centro es Cristo. Mírenme a mí en todos los términos de la tierra y seréis salvos. Debemos mirar a Cristo y solo Cristo, porque solo Cristo ha sido nuestra esperanza y nuestro sostén en nuestra vida. Jesús dijo bien claro, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, va a desparramar. Y esa es una verdad grande. No podemos evitar estas palabras dichas por Jesús. Nosotros hacemos para que los que no saben, el caso de nuestro pastor, nosotros hacemos un devocional acá todos los domingos a las 10 de la mañana, donde tenemos una oración que es la primera que hacemos por las iglesias, por el avance del evangelio en el mundo y para que se enseñe lo que Jesús enseñó. Hoy día no tenemos, desgraciadamente, enseñanzas claras de Jesús, porque ciertamente muchos han abandonado la Escritura. Han abandonado la palabra de Dios, y como abandonan la palabra de Dios, entonces se meten en cosas que no corresponden. Estamos metidos con psicología dentro de la iglesia, siendo que la psicología es el estudio acerca del comportamiento del hombre, pero nadie puede meterse en la mente del hombre, que solo Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar una mente torcida como la que tenía Pablo. Solo Dios lo puede hacer. Por eso la palabra debe ser el principal libro de medicina para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Ve? Entonces,
tú y yo debemos saber dónde estamos parados, como se dice. O vas en contra de Dios o estás en este camino. O vas en contra de Dios. Pablo iba por un camino, pero en contra. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y amados hermanos, nosotros tenemos a Jesús como la cabeza del cuerpo. Por eso Pablo se topa con Jesús, porque él perseguía a quien es cabeza del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, esa cabeza vino a reaccionar ante la arremetida de Pablo de querer maltratar, castigar, encerrar, violentar la vida de los verdaderos discípulos. O tú vas en contra de Dios o vas en este camino. Ya son los días en que tenemos que estar claro, porque la venida del Señor, como se ha dicho, muchas veces está muy cerca. No podemos estar con dudas. Tú no te salvas por pertenecer a una denominación exclusiva, una denominación grande. En fin, amados, la iglesia universal, Dios sabe los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amados, la iglesia universal solamente la conoce Dios. Y esa iglesia universal es la que está repartida en distintas partes del mundo, y esa es el verdadero cuerpo de Cristo. No por pertenecer a una iglesia eres cuerpo de Cristo. Eres cuerpo de Cristo si sigues a Cristo. Esto es radicalmente así. El problema es que cuando se nos predica así, entonces nosotros decimos, ay, es que, ¿para qué habla estas cosas el pastor? Debiera hablarnos de que esto, lo otro, que vamos y el Señor te va a dar esto, te va a dar esto otro, y ya vamos a hablar de eso también. Como que si ese es el fundamento del Evangelio. No, amados, la iglesia se ha ido equivocando muchas veces por dónde tenemos que transitar. El Señor tiene un plan maravilloso, y este plan es un plan de salvación a todo aquel que quiera venir arrepentido delante de su presencia. Por eso en el Evangelio, amado, hay un camino y hay un Señor. No hay dos, ni hay tres, no. Es un camino y un Señor. Por eso, amados, Jesús habló por visión a un discípulo llamado Ananías. Ahora vamos a observar a este discípulo llamado Ananías. Amados, nosotros creemos que a veces los grandes hombres de Dios son estos que se mencionan de distintas partes de la Biblia, un David, un Abraham, pero amados, cada uno hace la parte que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Dios puso en el cuerpo a cada uno según Él quiso, no como nosotros queremos. A veces le decimos, Señor, yo quiero ser un David, yo quiero ser esto. No se equivoque, no se equivoque. Así no funciona. Así no entramos en el cuerpo de Cristo. El Señor nos mete en el cuerpo de Él y Él nos pone en el lugar que Él quiere. Nadie puede decir yo quiero ser esto, yo quiero ser esto otro. Puede ser que tengamos anhelos y tengamos más de un talento, habilidades y dones. Pero amados, el llamado de Dios para estar dentro del cuerpo es uno solo, y Él te coloca donde Él quiere. Ya teniendo claro eso, podemos avanzar. Entonces Jesús habló por visión a un discípulo llamado Ananías. Y es interesante ver que Jesús solo mencionó su nombre.
Dijo, Ananías, nada más. Y Ananías, ¿qué responde? Señor, heme aquí. Amados, se necesita, esto nos debe de llamar la atención, porque se necesita una comunión muy fina con Dios para poder saber que es Dios el que me está llamando, porque ¿cuántas personas me podrían estar llamando? ¿No es cierto? Alguien pudiera decir mi nombre y yo podría darme vuelta y decir, ¿quién me llamó? ¿Quién me llamó? Ya tenemos el caso de uno que Dios lo estaba llamando y no podía discernir porque era muy joven. ¿Quién era? Samuel. Samuel, Dios lo estaba llamando y él decía, ¿quién me llama? Fue donde el sacerdote y le dijo ya 2 veces, 3 veces, me ha llamado alguien y me dice, Samuel, Samuel. Y él no podía discernir de dónde venía la voz porque era joven, no tenía la comunión necesaria que debe tener cada creyente. Amén. Recuerde que Ananías es un discípulo. Es un discípulo. No es un apóstol. No es un profeta. No es un tremendo pastor. Que pase el gran siervo de Dios. Y ya con esa frase echamos a perder a estos hombres. Echamos a perder a estos hombres porque estos hombres ya se creen la crème de la crème. Porque, amados hermanos, no hay que tocarlos, no hay que mirarlos, no hay que hacerle esto. Porque, amados, ya parece que están en otra parte. Son de la parte más selectiva que Dios tiene. Y no, amados, ya vemos la Escritura que no es así. La Escritura dice que todo hombre de Dios, todo discípulo debe tener comunión con su Dios. Ananías tiene comunión con el Señor. Se notó inmediatamente. Tiene comunión. Y este es un discípulo que se identifica rápidamente con la voz de Dios. Él sabe conocer la voz de Dios. A nosotros a veces nos cuesta. ¿Será el Señor? Sobre todo cuando tenemos que dar algo. ¿Será la voz de Dios que me está diciendo que tengo que dar esto? Entonces nos cuesta discernir la voz de Dios. Solamente discernimos cuando hay cosas bonitas para nosotros y que nos gusta y la contamos con mucha, ¿no es cierto?, con mucha gracia. Le ponemos un poquito más, le agregamos un poquito más para que suene más bonito. Pero no es así. No es así. Debemos tener tal comunión con Dios que si al primer llamado nosotros digamos, heme aquí. Ya 2 por lo menos dijeron amén. Pastor, no lo escuché decir amén. Está bien. Entonces, ¿cómo pudo identificar tan rápido la voz de Dios? Solo por tener comunión. Mira, cuando tú tienes mucha comunión con alguien, esa persona te puede llamar de un lugar lejos, pero tú escuchas la voz porque has estado mucho tiempo con esa persona. Los esposos identifican rápidamente la voz de su esposa. Las esposas rápidamente la voz de sus esposos. Los padres la voz de sus hijos por la cercanía que tienen, ¿no es cierto? A nosotros nos cuesta porque la cercanía con Dios es escasamente estos momentos que estamos aquí, es escasamente cuando hay reunión. Y nada más. Es un problema. Ananías tiene características importantes y las vamos a analizar. Porque estas características nos van a decir si somos verdaderos discípulos. Amado, todo discípulo del Señor debe estar dispuesto a ayudar a los primeros convertidos. Esta es la primera característica que aparece ahí en este libro, porque nos muestra que Ananías debe estar dispuesto para ayudar a los primeros convertidos.
Esa es la primera característica de un verdadero discípulo. Y amados, nosotros somos discípulos del Señor porque tenemos al gran maestro que es Cristo el Señor. Por eso sus enseñanzas deben calar profundamente, más que la enseñanza que pueda dar un hombre de Dios o un pastor. Es cierto que los pastores enseñamos, pero cuidado, no podemos tragarnos todo lo que se nos dice, porque tenemos que analizarlo a la luz de las Escrituras. Cada siervo de Dios, cada discípulo debe observar bien la Biblia, porque eso es justamente lo que nos dará la voz de Dios. Discerniremos si es voz de Dios o no. Hoy día tenemos a cada pastor haciendo cada embarrada, no sé cómo llamarlo, amados. Hay pastores que dicen la unción del cigarro, la unción de la escoba. Yo he visto ese tipo de cosas y me llama poderosamente la atención cómo la gente puede caer en esas estupideces, que van y comen pasto afuera del templo porque el pastor les ordenó que esa es la unción del pasto, la unción de la escoba, la unción de la patada, la cachetada, en fin, amado, tenemos un montón de cosas que no corresponden a lo que la Escritura enseña. Yo no veo a un apóstol Pablo haciendo ese tipo de cosas. No he visto a un Pedro haciendo ese tipo de cosas, ni a Jesús haciendo ese tipo de cosas. ¿Ve? La Escritura es fundamental para el cristiano, porque esa te dará justamente discernimiento para oír la voz de Dios. Uno debe saber. Yo siempre recuerdo cuando en la iglesia entró un hombre a hacer y lo pusieron arriba del púlpito y él empezó a hacer este tipo de cosas de adivinar lo que se estaba en la mente de otro, a adivinar el día en que nació y todo ese tipo de cosas, y solamente haciendo preguntas y todos fascinados, amados. Y sabe, la ira del Señor podría haber estado ahí, haber hecho lo que quisiera en ese momento y haber exterminado a esta gente. Pero el Señor es paciente. Dice que su benignidad, su longanimidad, amado, nos espera pacientemente para ver si nos arrepentimos. Yo recuerdo, me puse en pie y le dije que lo que estaba haciendo no era de Dios. Lo confronté a ese hombre. Y eso, amados, nosotros tenemos que ser celosos en este sentido de las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es para andar jugando. No podemos poner aquí a gente que venga y empiece a adivinar, a traer brujos, curanderos, a traer psicólogos, amados. No, tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice: hacemos bien el estar atento a esta palabra. ¿O no? Entonces, este discípulo es uno que está dispuesto a ayudar a los primeros convertidos. Un discípulo debe tener comunión con Dios para ser sensible a la voz de Dios. Debe ser un hombre de un corazón íntegro. Y amado, eso cuesta en estos días, pero debemos lograr ser de un corazón íntegro que no está dividido. Un corazón puro. Cuando la Biblia habla del corazón, bienaventurados los de corazón limpio, está hablando de corazón limpio. ¿Qué significa ser un corazón limpio? Es un corazón puro, puro Dios, pura santidad, pura Biblia, pura gracia. Ese hombre no está dividido en partes. Porque, amados hermanos, hoy día tenemos cristianos que dicen ser cristianos, pero aman el mundo. Aman las cosas que están en el mundo. ¿Te llama la atención este mundo? Entonces tu corazón está dividido, no es puro. No es puro. Estás dividido, estás con obligaciones por todos lados.
Cuando tú tienes obligaciones por todos lados y las demás obligaciones son más importantes que la casa del Señor, que la iglesia, que el llamado que tú tienes, entonces, amado, estás completamente dividido. Ananías es un hombre que está dispuesto al primer llamado, está dispuesto a hacer lo que el Señor le diga. Interesante. Este hombre solamente busca el reino de Dios y su justicia. Aún, amados, hoy día tenemos gente que anda buscando las añadiduras en vez de buscar el reino de Dios y su justicia. Y Jesús fue bien claro. Yo no sé por qué hemos cambiado este orden del evangelio y le hemos dado más prioridad a que si tienes falta de bienes, entonces pídele al Señor. Las oraciones que hemos enseñado, pídele al Señor, porque Él te dará abundantemente. Sí, yo creo que Dios bendice, yo creo que Dios da manos llenas, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura en su tiempo, y si no te lo da, también está bien. ¿Entiendes? Si no te lo da Dios, también está bien, porque Él sabe lo que te hace bien, sabe lo que te conviene. Amados, estos discípulos son justamente la respuesta, y esto quiero que usted lo grabe bien en su corazón. Yo no sé cuántas respuestas hay aquí de personas que están en un tiempo de oración, porque estos discípulos son la respuesta de gente que está orando. Sí, son la respuesta de gente que está orando. Qué bueno es el Señor. Ya ando perdido también acá. El 11, ahí estaba. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y Ananías es la respuesta de ese hombre que está orando, que está buscando el rostro del Señor. Por eso cada discípulo debe estar siempre atento, siempre debe estar lleno de comunión con el Señor, porque, amados hermanos, no sabemos cuándo se levantará alguien, cuándo estará alguien que querrá escuchar la palabra del Señor. A veces me dicen, pastor, usted puede ir a orar a tal, y allá vamos, y allá estamos, porque yo no sé si Dios va a levantar a una mujer poderosamente en las manos de Él, a un hombre poderosamente en sus manos, no lo sabemos. Como muchas veces hemos dicho, cuando en una campaña grande, estaba todo listo para que pasaran miles de personas adelante a recibir al Señor, solo pasó uno flaco, alto y medio así, mal gestado, entonces, y pasa este flaco alto y recibe al Señor en su corazón, y era Billy Graham, el gran predicador, el gran evangelista de todos los tiempos. Pues no sabemos. Porque la obra es de Dios. No soy yo el que estoy dirigiendo las cosas. No soy yo el que estoy aquí, esto va por aquí, va por allá. No. El Señor en cualquier momento da una orden y tenemos que obedecerla. ¿Cuántos están dispuestos a ese tipo de evangelio? Saulo estaba orando. Y Ananías fue la respuesta a esa oración que hacía Pablo. Nosotros no sabemos qué estaba orando Pablo. No lo dice a ciencia cierta qué es lo que estaba orando. ¿No es cierto? Pero nosotros nos podemos dar cuenta que Saulo estaba orando, ¿no es cierto? Pero debemos imaginarnos un poquito. Saulo estaba ciego, ¿no es cierto? Estaba ciego. Pero ya Pablo tenía alguna idea, ¿no es cierto? Estaba ciego, pero tenía una idea. ¿Y cuál era la idea? Estoy medio perdido con la Biblia porque estaba usando otra. Pero ahora me voy a enchufar, ¿no es cierto? Saulo
hizo la pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Después le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amados, ahí donde tenemos justamente a un Pablo que está realmente convencido que tiene que hacer algo. No sabe qué es a ciencia cierta. Entonces me imagino que su oración tenía que ver algo con eso. Saulo se topó con el Señor de este camino. Y el Señor de este camino le mostró quién era Jesús. Yo soy Jesús. Y lo equivocado que estaba Saulo. Saulo estaba tremendamente equivocado. Jesús le dio una orden. Y esa orden le dijo, allí se te dirá lo que debes de hacer. Posiblemente, amados, la oración de Saulo no era lo que nosotros hoy día conocemos y enseñamos mal. Antiguamente, o todavía se enseña mal, le decimos a la gente, pide al Señor nomás, pide. Pero no le decimos qué debe pedir, no le enseñamos cómo. ¿Usted cree que Pablo estaba interesado en algunas cosas de esta vida? Recuerde que no había comido ni bebido 3 días. 3 días. Por lo tanto, toda persona que ha tenido un encuentro con esa luz, una luz resplandeciente lo rodeó, lo tiró a tierra y Pablo está en una situación distinta ahora. Hay una atmósfera distinta, completamente distinta. Esta atmósfera, amado, no le permite o no desea él ni siquiera las cosas momentáneas de esta vida. Nos olvidamos de que debemos comer, nos olvidamos que debemos beber, nos olvidamos que tal vez debemos vestir algo, nos olvidamos de cualquier cosa, porque ya no es, amados, ya no es importante lo de esta tierra. Todo lo de esta tierra va a pasar. Todo lo de esta tierra pierde su valor ante las cosas celestiales. Ante las cosas celestiales nosotros debemos estar atentos porque ya todo pierde su valor. Nosotros le damos tanto valor a un buen zapato, a una buena marca, a un buen auto, a una buena casa. Le damos mucho valor a eso. Pero amados, cuando Pablo está en esta situación, él no quiere ni comer ni beber. Posiblemente la oración de Saulo no era la que conocemos. Esa que enseñamos mal. Le decimos a la gente, pídele a Dios, decreta. Yo sé que algunos se van a... Pero yo estoy en desacuerdo con eso. Porque la Biblia no enseña eso. Y punto. ¿Sabes? Nosotros tenemos que también que se nos caigan las escamas. Se nos tienen que caer las escamas. ¿Sabe por qué? Porque yo estudié con los decretas. No los decretas. No de la ciudad de Decreta, no. Estudié con ellos. Pastor Jorge, estudiamos juntos. Estábamos estudiando, conocemos la enseñanza profundamente, sé cómo es y sé de dónde la sacaron. Entonces, amados, pero cuando ya empezamos a meternos con la enseñanza de la Biblia, nos damos cuenta que hay cosas que están mal. Porque si hay alguien que tiene todo ordenado, si hay alguien que tiene todo preordenado, todo decretado, todo establecido, ese es Dios. O si no, no sería soberano. O si no, no existiría la providencia de Dios. Es que eso no lo enseñan.
A nosotros nadie nos enseñó de la providencia de Dios, nadie nos enseñó de la soberanía. Lo único que nos dice, oye, Dios es soberano, listo, se acabó. Pero la soberanía, amado de Dios, es completamente algo que está en las Escrituras y que nosotros nos enseña a ver que Dios tiene todo ordenado, todo decretado. Los decretos ya están hechos. ¿No es cierto? Muchos van a querer poner a su ungido, como dice el Salmo 2, pero dice el decreto ya está hecho. Yo he decretado, ya he puesto a mi ungido en Israel. Escrito. Ya está puesto. No hay nada más que hacer en ese sentido. Claro, algunos dicen, pero es que usamos la Biblia. Sí, pero la Biblia hay que usarla bien. Porque yo no puedo andar como esos horóscopos cristianos que sacamos un pan de vida, ¿no es cierto? Yo le llamo el horóscopo, porque en realidad algunos dicen, dice, hoy día te va a ir mal, arrepiente. No, vamos, sacamos otro. Hoy día sí, el Señor te va a bendecir, y lo guardamos en y andamos con Él por todos lados, porque pensamos que Dios me habló. La Biblia no se lee así. La Biblia hay que leerla en su contexto. Por eso hay cosas que están fuera de contexto y nosotros la tomamos y entonces hacemos un gran pretexto. Todo aquel que no examina el contexto es porque tiene un pretexto. ¿Cuál es el pretexto? Es armar una doctrina que no está en la Escritura. Y ya sabemos por eso están los mormones, por eso tenemos testigos de Jehová, solo Jesús y en fin. Tenemos tantos que se han desviado del camino solo porque se pusieron a estudiar solos, sin contemplar a la iglesia de Cristo. Cuando un pastor es honrado para predicar el evangelio, esto yo lo digo por experiencia. Cuando me ungen pastor, llego con la mentalidad, y ahí están los hermanos, con la mentalidad de 1000 personas. Que no estaba mal, está bien. Yo no juzgo eso de que alguien quiera tener 1000 personas. Bien, excelente. Porque el evangelio tiene que expandirse y está bien. Pero después de pasado un tiempo, ya íbamos en 140 personas con niños, con todo, más o menos un día conté. Y hemos pasado el 10% por lo menos. Ya íbamos pasado el 10%. Y ya cuando dije, no, entonces esto sí se va a lograr, quería 10,000 personas. Pero Dios me mete a un proceso de disciplina. Dios me mete a un proceso donde nadie quiere pasar. Los procesos de disciplina, del fruto de la paciencia. La paciencia es la que determina los móviles de nuestro corazón. Si tú quieres ser paciente, va a determinar qué móvil te mueve. ¿Para qué quiero 1000 personas? ¿Para qué quiero 10,000? ¿Qué busco? ¿Qué busco como pastor? ¿Qué es lo que estoy buscando? Tal vez estoy buscando gloria personal. Estoy buscando que la gente me aplauda. Pero no es eso el evangelio. Nosotros no trabajamos para que la gloria sea para nosotros. Nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Y es por eso que Dios nos mete a un proceso de disciplina donde tenemos que pacienciar un poco y ver qué móviles son los que me están moviendo en mi corazón. ¿Para qué hago lo que hago? Debo saber en mi corazón por qué hago lo que hago. Y eso puede cambiar radicalmente la visión de cómo pastorear una iglesia. Amados, esto es serio. Al parecer, Pablo o Saulo oraba en relación a esa pregunta que le hizo a Jesús.
que esta es la forma de orar. ¿Qué quieres que haga? Esta es la forma de orar. No, Señor, te pido, dame esto, dame aquí, dame las naciones, dame aquí, dame allá. Algunos andan pidiendo todo ese tipo de cosas, pero amados, debemos pedir primeramente por qué estamos en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué estamos? ¿Qué quieres que haga? Tal vez Dios te va a comisionar que seas una buena madre, que seas una madre que bendiga a tus hijos, que le enseñe las escrituras, que le hables de Cristo, que le des buenos modales, buenos comportamientos. Y esa madre será tan importante en la vida de sus hijos que Dios después los hará pastores, evangelistas, los hará grandes maestros de las escrituras. No sabemos, pero amados, nosotros sí sabemos que hay un plan que Dios tiene con esos hijos. Por eso María, la hermana de Moisés, se dice un libro foráneo, dice así que ella danzaba alrededor de Moisés y decía: este nos salvará de nuestros dolores, este nos sacará de la esclavitud, y profetizaba así alrededor de Moisés. Pero amados, ni la madre sabía que Moisés era el gran libertador de Israel. Porque tú no sabes ni siquiera lo que posees en tus brazos. Pero Dios te ha comisionado muchas veces para que seas un buen padre, una buena madre. No todos llegaremos al púlpito, no todos llegaremos a ser gente así. Pero amados hermanos, pero Dios da una orden a un discípulo, ese discípulo que ama a Dios, que instruye a sus hijos, que los mantiene dentro del camino. Amado, esa misma persona irá a otro lado y será de gran bendición para otros. Ser un buen discípulo es importante. La pregunta de Pablo: ¿qué quieres que haga? Esa es la oración que debemos tener. Porque Pablo le dijo: levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que debe de hacer. Hay una interrogante. Si se te dice a ti eso, ¿qué orarías tú? ¿Qué estarías orando? Le dirías: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué quieres que esté allá? Allá se te va a decir lo que vas a hacer. Por eso Dios tiene que hablar con Ananías para revelarle todo el plan que tenía con Saulo. Yo pregunto: ¿has orado alguna vez? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué estoy aquí sentado en este lugar? Amados, hoy oramos para que Dios nos dé casas, nos dé buen trabajo, parcelas para estar en un sauce llorón, debajo con una sillita y una mecedora, escuchando los pajaritos, como siempre digo, y cayendo agüita, para sentir un poco de paz, dicen algunos. Si no sentís paz en la iglesia, menos vaya a sentir allá. Si no hay hecho la paz con Dios, como decía el devocional del pastor Jorge en la mañana, es la paz con Dios, es esa la que necesitas. No necesita otro. El mundo te puede dar tranquilidad, paz de todas esas cosas porque te ofrece seguro, te ofrece aquí, te ofrece allá. Pero amado, si no tienes paz con Dios, estás en serios problemas. Entonces oramos para muchas cosas, pero todo discípulo debe saber qué función cumple dentro del cuerpo de Cristo. Una vez enseñé esta parte en la iglesia y una hermana me dijo: pastor, ya sé para qué estoy acá. Me lo dijo. Le fue revelado ahí mismo. Ya sé. Es que, amado, si no sabes para qué estás, si no sabes qué función cumples, por eso estás ahí. No sabes. Por eso es importante leer las Escrituras. Porque cuando yo escudriño las Escrituras, voy a ir conociendo el destino que Dios tiene para mí, el propósito.
Si primero nos enfocamos en que Dios quiere que yo haga, estaremos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabían? Si yo me enfoco en lo que Dios quiere que yo haga, me voy a estar enfocando en la voluntad de Dios. A veces nosotros le hacemos el quite a la voluntad de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero le hacemos el quite. Y eso es muy malo delante de Dios. Si hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a hacer la voluntad de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios sabe sin que le digamos lo que necesitamos o la necesidad que tenemos. Dios lo sabe antes que se la digamos. Con esto no quiere decir que usted no pida. Pida parcelas nomás. Permiso, me dio un poquito de calor. No, lo tiro ahí. Amados, pida nomás parcelitas. Pida casas, pida todo. Está bien. Pero tu principal función de la obra del Señor debe ser crucial para ti. Jesús 3 veces rogó al Padre, y aquí esto quiero que lo vea, ve las enseñanzas de Jesús, ¿cómo son? 3 veces rogó. ¿Qué es rogar? Orar. Jesús oró, ¿no? Jesús oró, dijo, quita de mí esta copa. Eso es orar. Porque la copa que él iba a beber era amarga. La copa que iba a beber era terriblemente amarga. Quítala 3 veces. Pero, ¿qué dijo? Pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga su voluntad, tu voluntad, oh Dios. A veces tenemos que pasar cosas difíciles, pero debe hacerse la voluntad de Dios. Y amados, si Jesús oró así, la pregunta es, ¿quién soy yo para orar distinto hoy en día? ¿Quién soy yo para que orar distinto y decir, no, es que yo voy a decretar y decretar? ¿Sabe cuando decretamos, establecemos, declaramos cosas? ¿Sabe lo que hacemos? Es que dicen así, nuestra boca tiene poder. Yo creo que no. Yo creo que la boca que tiene poder es la boca de Dios, es la palabra. Esta sí tiene poder. Es la palabra la que tiene poder y la palabra de Dios te va a guiar a tu destino final. Porque, amados, si yo decreto, la pregunta es, ¿para qué necesito a Dios entonces? Porque yo me he topado, ¿por qué entiendo esto? Porque yo me he topado con personas que no son cristianas y ellos se lo llevan decretando. ¿Se ha dado cuenta? Y yo digo, bueno, la iglesia, aquí hay algo raro. O la iglesia sacó de acá para meter acá, y eso se llama metafísica. Nada más que metafísica. Y tomaron esto y lo metieron acá. Y a veces sacan texto de su contexto. El texto está diciendo otra cosa totalmente diferente, pero sacan un texto y lo sacan para afuera, y como la gente no lee la escritura, entonces todos se tragan el anzuelo. Entonces, si no despertamos hoy día de esto, vamos a tener serios problemas. Y amados, ¿para qué necesitamos a Dios si yo puedo decretar y todo se me cumple? Mi hermana, que no es cristiana, mi hermana dice, asiento, 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 asiento. Decreto, asiento, asiento, para irse sentada en el metro. Y dice, y me voy sentada. ¿Se da cuenta que no? ¿Y Dios a dónde está ahí? ¿Necesitamos a Dios para eso? No, amados, la Escritura nos enseña que nosotros somos 100% dependientes de Dios. Señor, permite que yo vaya sentada, pero si no,
no importa, porque por algo Dios quiere que no vayas sentada. Tal vez si vas sentada y alguien dispara justo a la que iba sentada, y por ir parada te libraste. Uno nunca sabe. Por eso Cristo es el ejemplo a seguir. Él es nuestra medida, no otro hermano, no otro pastor, no un apóstol, no un profeta. La medida de nosotros es Cristo. A Él tenemos que imitar. Cristo es nuestra medida. Dígalo así, Cristo es nuestra medida. Yo con Él me tengo que comparar. Lo malo que hacemos es que nos comparamos con otros. La otra vez decíamos, cada vez que decimos estoy pobre porque me estoy comparando con el hermano que es más rico, y este es el más pobre que mí, se compara conmigo que me ve un poquito más arriba. Siempre las comparaciones con otros son malas, pero compárate con Cristo y crecerás. Compárate con Cristo y madurarás. Compárate con Cristo y tendrás la medida y la estatura de un varón perfecto. ¿O no? Esto se llama que las oraciones están centradas en uno mismo y no en hacer la voluntad de Dios. Porque si yo por decreto puedo conseguir las cosas, yo decreto que esa casa es mía, esta casa es mía, le pongo el pie encima. Eso fue solamente para Abraham, no es para todos. ¿Cómo es que vamos a andar todos con la misma si Dios le dijo a Abraham? Esto es medio complicado, amado, pero es así. Hoy se dice, yo declaro, yo decreto, yo ato, yo hago un pacto, yo. Los yo. ¿Quién te dijo que tú puedes hacer pacto con Dios? Tú no puedes hacer pacto con Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que hace el pacto es Dios. Dios le dijo, este es mi pacto entre tú y yo, o en las versiones antiguas, entre mí y ti. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿De quién es el pacto? Este es mi pacto. No es bilateral. No hay acuerdos de esta parte y acuerdos de esta. Es unilateral. ¿Cómo es el pacto unilateral? Yo hago el pacto y tú ningún problema. Por eso, cuando Dios pactó con nuestra vida, nosotros, ¿qué teníamos para darle a Dios? Nada. ¿Sabe lo único que tenía usted? Su pecado. Usted era el único que tenía eso. Entonces vamos a ir ya en tierra derecha para terminar. Para los que quieren ir a comer patitas de canario al pil pil. ¿No es cierto? Yo cuento estos chistes para que los pastores se los aprendan ahí también. ¿No es cierto? ¿Cuántos saben que hoy es el día del Señor? No es tuyo, es del Señor. Si el Señor nos quiere tener todo el día aquí. ¡Ah! ¿Cuántos recuerdan que una vez estuvimos hasta las 6 de la tarde? No, los niños no sintieron hambre, eran chicos nuestros hijos, ¿se acuerdan? Nuestros hijos eran chicos, ninguno sintió hambre. Fue increíble. Dios nos bendiga. Amados, yo le voy a hacer una pregunta. Si yo me llevo decretando, eso habla de mi orgullo. Habla de mi disposición que yo tengo para esas cosas. Habla de estar centrado en uno mismo más que en Dios. Porque, ¿quién es el que te llamó? ¿Te llamaste tú solo? Dios te llamó. Ya, punto 1, Dios te llama. ¿Quién es el dueño de este camino? Cristo. El dueño de este camino es Cristo.
Hay un camino, hay un Señor. Y el Señor es el dueño de este camino. Amén. Entonces, el sacrificio de Cristo, amado, fue aceptado. ¿Cuántos saben que el sacrificio de Cristo fue aceptado? ¿Por quién? Por el Padre. ¿Ve? Él también tenía que agradar al Padre. Pero fue aceptado por una situación que nosotros a veces descuidamos. Vamos a Filipenses, que esto lo hemos leído otras veces acá, pero nunca está de más leerlo nuevamente, amados. Filipenses 2, 5 al 11. Lo voy a leer rápidamente para que no nos atrasemos. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Esta palabra en la Reina Valera, sentir, es la palabra actitud. Cámbiela por actitud. Otras versiones dice, haya esta actitud, que es distinto. Porque hoy día el sentir, yo siento la presencia del Señor. Si alguien no siente la presencia del Señor, dice, está mal, está errado. No, amado, la vida cristiana no es así. Dios está con nosotros aunque lo sintamos o no lo sintamos. ¿Estamos claros? Por lo tanto, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí ya vemos la parte que estaba hablando. La oración no debe ser centrada en uno mismo. La oración no puede ser centrada en uno mismo, porque Cristo se despojó a sí mismo. Ese es nuestro ejemplo. Se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Tú fuiste llamada para ser un siervo, una sierva de Dios. No para otra cosa. Amén. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló. Hemos enseñado acá varias veces, nadie te tiene que humillar, tú tienes que humillarte. Tú mismo humíllate. Se humilló a sí mismo, nuevamente, haciéndose obediente. Diga obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo. Hizo algo que nosotros no hacemos. Nosotros queremos cosas sin sacrificio, sin humillación, sin despojarnos. Queremos cosas de esta forma, pero Cristo lo hizo totalmente al revés, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué es? Para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros observamos que nuestro servicio no es para nuestra gloria, para la gloria de Dios. Nosotros fuimos diseñados para vivir para la gloria de Dios. Amados hermanos, yo nunca sabré por qué Dios escogió a los que escogió. No lo sabremos. ¿Cuál fue el móvil? No lo sabemos. Pero lo único que sí sabemos es para qué escogió a los que escogió. Para que vivamos para su gloria. ¡Wow!
Nada más que para eso. Amados hermanos, ¿cuál es el problema más grave en estos días entonces? Habiendo leído esta porción, hay un problema grave en nuestra iglesia. Hablando de todas las iglesias. El asunto no es cuánta teología tengamos en la cabeza. Ya vimos que Pablo era fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel. Él tenía una gran teología, conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien a los profetas, conocía muy bien todo lo que decía la ley del Señor. Por lo tanto, amados, toda esa teología que él tenía no le servía de nada porque no tenía una sola cosa en su vida. No es cuánta teología tengamos en la cabeza, ni cuánto sepamos de la oración. Porque yo le voy a decir, Pablo tal vez no tenía a ciencia cierta una información tan recabada como la después que habla Pablo en el libro de Efesios, hablando de la oración, orando con toda oración, en todo tiempo, con toda súplica, con todo ruego y súplica en el Espíritu. Amados, él enseña después lo que es la oración, pero en ese momento que está recién convertido, recién la luz ha aparecido a su vida, él acertó, pero así principalmente porque cada convertido lo único que quiere es agradar a Dios. Cada convertido, eso es lo que quiere en su vida. No quiere otra cosa que agradar a Dios. ¿Entiende? Por lo tanto, Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y supuestamente la oración que él estaba haciendo es, bueno, Señor, tal vez voy a ser comisionado para algo, o dime qué es lo que voy a hacer. Oraba en ese asunto, en ese aspecto, pero amados, vino el discípulo llamado Ananías que le dijo exactamente lo que iba a pasar con su vida. Fue la respuesta a la oración de el apóstol Pablo. Amén. Pablo tiene que haber conocido muy poco de cómo orar, como dije, porque recién ha conocido a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no es tanta teología, si no es cuánto conocimiento tengamos de la oración, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que tal vez no hemos sido expuestos a la luz como debe ser. ¿Cuántos se han convertido aquí? ¿Ve? Empezamos con las dudas. Hermano, usted puede, es que en la mañana o en la tarde. En la mañana, justo tengo que hacer en la mañana. Si yo le digo en la tarde, como hubiese dicho, en la tarde también tengo que hacer. Nosotros tenemos miles de trabas para amar a Dios, para servir a Dios, para estar en las cosas de Dios. Pero un verdadero discípulo está siempre listo. ¿Sabe cuál es el problema mayor? En nuestra obediencia. Cristo se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En un momento dijo, Señor, si quieres que no pase, que esta copa no la reciba, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad, Señor. No es como yo quiero, no es lo que yo quiero, es que quieres que haga, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿Hasta cuándo vas a soltar el orgullo? ¿Hasta cuándo vas a soltar esa tesudez que tienes? ¿Hasta cuándo te estás metido en tus propios asuntos y dejas de estar ahí y te conviertes de verdaderamente al Señor? ¿Por qué no hacemos algo en lo cual nos arrepintamos de verdad?
Tal vez el pastor con la pastora vieron que pasó el pastor aquí a hablar del arrepentimiento. Es que dentro del culto todos los días tenemos que venir a arrepentirnos. Tenemos que venir a arrepentirnos, y bien expuesto lo hizo el pastor, y hizo una enseñanza así magistral en un momento, y fue maravilloso, se sentía la presencia de Dios, amado, porque te está llamando el Señor al arrepentimiento. El Señor te llama, el Señor está ahí para perdonar tu pecado. Todos los días el justo tiene que arrepentirse. Amados, el problema es la obediencia, y el problema es saber si has sido transformado en otra persona. ¿Te ha transformado el Señor? ¿Puedes aguantar cosas que aguantan los hijos de Dios? Yo he visto que como poco a poco Dios ha ido transformando vidas aquí. Y de repente yo los miro, observo. Ellos creen que no los observo, pero los observo. Estoy mirando. Recuerde que los pastores somos obispos. No se olviden de la enseñanza. A mí me quedó muy grabada. Somos obispos. ¿Qué es lo que es un obispo? ¿El que tiene a cargo 10 iglesias? ¿20 iglesias? No, un obispo es un supervisor. Está mirando si viene el lobo, ¿no es cierto? Mirando si alguno se está desviando, mirando si algunos se están chuecando. Lo fundamental del púlpito es esto, la enseñanza. Lo fundamental del púlpito es la enseñanza que vaya como la Biblia lo enseña. Amados, las conversiones son reales cuando el egoísmo, la avaricia, el egocentrismo ha caído solo con una frase: ¿qué quieres que haga, Señor? Con esa sola frase, mire qué sencillo es el evangelio. ¿Le has dicho qué quieres que haga, Señor? O solamente, ya voy para allá, hermano, ya, como que todo es para allá, para acá, como que, no, amados. Dios te coloca en el lugar que el Señor quiere más bien. Y aquí termino, de verdad que termino. Ya hemos estudiado bien las características de un discípulo, pero vamos a ver unas más, pero esta es importante. El servicio a Dios, amado, es con disposición y con el estar listo para ejecutarlo. Yo puedo estar dispuesto. Amados, cuando en una iglesia muchas veces se dice: ¿cuántos están dispuestos a venir el sábado a hacer aseo? Ya, amén, amén, amén. Hermano, entonces vaya, límpieme los vidrios. ¿Qué le pasa, pastor? No está dispuesto para ejecutar. En una iglesia hay que hacer muchas cosas. Por supuesto, nosotros los varones tenemos el cuidado de que a nuestras hermanas no se les vaya a quebrar una uña. Tenemos ese cuidado. De que no hagan muchos esfuerzos, también lo tenemos. Pero aquí los líderes que hay enceran, no tienen ni un problema, ¿no es cierto? Gloria a Dios. El servicio a Dios es con disposición y con estar listo para ejecutarlo. O sea, estar disponible. Dispuesto, disponible.
Y cuando Dios te da una orden, debes estar dispuesto y disponible, aunque te parezca extraño lo que se te manda. Parece extraño, pero saben, uno debe ser obediente. Yo siempre me recuerdo de una ilustración de un padre que educó a su hijo para ser obediente. ¿Ha educado a hijos así? No. Educar hijos para ser obediente, importante. Y él lo educó. Y el padre le decía, levanta un brazo, él lo levantaba. Haz esto, aquí, allá. Y todo, siempre el niño obedecía. Y de repente el niño cae en una línea de tren. No me acuerdo mucho de la historia, pero cae en una línea de tren, no sé por qué cosa. Pero el padre le dice, agáchate. Y el niño se agachó. Y el tren pasó y pasa por encima del niño. Pero al niño no le pasó nada, porque el niño se mantuvo agachado hasta que escuchó la voz del padre, levántate. Interesante, ¿eh? Hoy día todos quieren, agáchate. ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor, me dice eso? ¿Para qué vaya? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Amados, tenemos que aprender la obediencia. La obediencia es importante. Un pueblo obediente va a hacer que las cosas funcionen mucho mejor en una iglesia. Parece extraño lo que se te manda, pero debes de hacerlo. Por lo general, los mandatos del Señor son cortos. ¿Ha visto los mandatos del Señor? Cortos. Levántate y vete a Damasco y allí se te dirá lo que debes de hacer. Nada más le dijo. Bueno, pero ¿y para qué quieres que vaya para allá, Señor? Pero dime. Y anda detrás del Señor diciéndole, no. Este hombre, como se convirtió, dijo, bueno, si el Señor manda eso, hay que hacerlo. No es un mandato así a la ligera. El Señor lo mandó, po. Entonces, amados, Pablo hizo lo que el Señor le dijo. Qué tremendo. Y entonces, por lo general, los mandatos son cortos, precisos, sin lugar a la justificación. No, pero es que, Señor, es que no puedo. Es que, Señor, hoy día justo tengo que hacer. Es que, Señor, hoy día tengo que hacer esto otro. Es que, Señor, y a la final no se puede. Y entonces, los mandatos del Señor no hay justificación. No hay para decir, es que aquí, es que allá. No se puede. Sus órdenes no dan lugar a la duda. El Señor no le anda diciendo, oye, ¿te puedes levantar por si acaso? ¿Te puedes levantar? ¿Quedaste muy mal después del resplandor de luz? Pablo, ¿quedaste mal después de este resplandor? Sí, quedé medio dolorido. El Señor le dijo, levántate. Y Pablo tuvo que obedecer. ¿Sí? Los mandatos del Señor no dan lugar a la duda. Aunque argumentes bien para negarte a hacerlo, aunque parezca sabio en tu propia opinión. Pero mira, Señor, pero mira, acabo de caer al suelo y caí medio porrazo que me pegué y tú quieres que me levante. ¿Se da cuenta? Pareciera que este Dios es medio sádico, dicen algunos. Como dijo uno por ahí, que quería que Dios es egoísta, quiere que lo alabemos a él nomás. Quiere que... Tranquilo. Yo le dije, Señor, cuando esté predicando, que la tierra tiemble. Para que haya una señal de que el Señor está hablando a tu vida. No, tranquilo. ¿Sabe por qué digo tranquilo? Porque el Señor está con nosotros. Y segundo, porque la edificación es bien buena. Ya, se notó. Está todo listo a salir. Mire, yo recuerdo cuando vino el terremoto del 1985, el 85,
mis papás me cuentan que ellos iban a la JBC, todos saliendo de la JBC para afuera y la gente de los terminales para adentro. Al revés la cosa. Estas cosas vienen a... ya. Ahí se nota nuestra... Amados, tu propia opinión parece ser importante, pero ahora sí, amados. La orden es ahora Ananías. Es, levántate y ve. Pero Señor, ¿cómo es que le dice? Había entonces un discípulo llamado, ya respondió, dijo, venme aquí, Señor, y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca y y ahí para que recobre la vista, ¿no es cierto? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, empezó a argumentar, que no está mal. El Señor le dijo, ¿no es cierto? Este hombre ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Corto. No le dijo, tenéis razón, que está peligrosa la cosa. No. Anda, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, después dice todo lo que dice. Y amados, el camino del Señor es algo muy personal. Y Dios trata con cada uno de forma especial. Y eso es tan lindo en la parte del Señor. Porque si bien es cierto, es su cuerpo, son muchos, son miles, millones de personas, pero Dios con cada uno trata de una forma especial. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y entonces, amados, no podemos fijarnos en lo que Dios está haciendo con otro, porque nunca lo que vive otro será igual para mí. Porque el Evangelio es personal. El Evangelio es una relación personal y Dios sabe cómo te trata a ti. Dios sabe cómo sacarte el orgullo, Dios sabe cómo sacarte la ira, el enojo. Dios sabe cómo tratar con la parte más íntima de tu vida y Él hará como Él quiera y nunca te vas a dar cuenta cómo sucedió. Después que pasaron los meses, los días, los años, no sé, todo eso, te vas a dar cuenta que Dios hizo algo tremendo en tu vida. Él ordena a levantarse e ir, porque tenemos que hacerlo. Anda y predícale a tu familiar, ese terco, ese que está ahí, que no escucha a nadie, que de 10 palabras habla 9 son garabatos y una es normal. Háblale. Dile que Cristo lo llama. Dile que tiene que arrepentirse. Porque nosotros, oye, sabía esto otro, tenía que decirte y ya. Pero ¿por qué no exponemos el Evangelio? ¿Por qué no les ponemos el Evangelio? El Evangelio, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Que la gente venga al arrepentimiento y a la fe. De eso se trata el Evangelio. Jesús dijo, será predicado el Evangelio del reino en todos los lugares hasta los últimos días para arrepentimiento y fe. Para eso es. Nosotros nos olvidamos de eso. Amén. Hay un caso especial. Recuerden que había un discípulo que era amado, Juan, que reposaba en el pecho del Señor. Y Pedro está preocupado con lo que pasa con Juan. Y llega y le dijo, ¿y este qué? ¿Y este qué vaya a hacer con él?
¿Ve? ¿Y qué a ti? Eso en los días de hoy, ¿qué te importa a ti? Iba a decir, ve corta con O, no, pero, ¿no es cierto? ¿Y qué te importa a ti lo que yo estoy haciendo con él? ¿Qué te importa a ti lo que hago con él? No, no debe importarte. Le dijo, tú sígueme, nada más. Tú solamente sígueme. Ay, pero ¿y por qué a él le diste una casa linda, hermosa, y a mí? ¿Y a ti qué te importa? Dios puede darle a quien quiere. Y nosotros decimos que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos en nuestras vidas. Ya sabemos que merecíamos el infierno, lo sabemos. Y amados, tú y yo debemos seguir a Jesús porque Dios tiene planes particulares con cada uno, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros. Por eso abandona ese pensamiento comunista. Todos iguales, todos por la misma medida, todos tenemos que partir de la misma parte. Abandona ese pensamiento comunista. Con Dios no es así. Dios a uno le dio 10 talentos, 5 talentos, 3, 2, 1, no sé. 5, 3 y 1. 5, 3 y 1. Y el que tuvo 5 los multiplicó. El que tuvo 3 también. El que tuvo 1 lo enterró. Dios le da a quien quiere las capacidades. Por eso este evangelio es un camino que hay que saber recorrerlo. No, amados, y a veces yo le decía al hermano Leo, le decía que, pucha, pero ¿por qué algunos tienen tanta plata? Pero, ¿qué te importa? Le decía a Leo, ¿qué te importa si esta cosa es así? Es así, deja que ese tenga, porque a lo mejor ese va a crear nuevos empleos y otros van a llegar ahí y en fin, y muchos pueden ser bendecidos y Dios un día también le va a pedir cuenta de todo lo que le dio. En fin, hay un montón de cosas que se tejen en ese lugar. Si tú debes, amado, entonces tú debes seguir a Jesús, aunque otros no quieran. Tú sígueme nomás, sígueme. No es que él no quiere, no importa. Es que Pedro, Juan, Diego no quieren seguirte. No importa, deja a Diego que haga lo que quiera. Déjalo que haga lo que quiera. Tú ven y sígueme nomás. Ananías es un ejemplo a seguir porque había cierto peligro en obedecer aparentemente. Señores, que él persiguió, había un cierto peligro, pero era aparente, amados. Ananías obedece ya que Dios le había revelado el plan que tenía con Saulo. ¿Sabe por qué sabemos que obedece y lo hace de buena gana? Porque cuando lo ve, hermano Saulo le dice, al tiro. ¿Se dio cuenta? Hermano Saulo. Con esta información Ananías le dijo, hermano Saulo o hermano mío. Inmediatamente supo que era uno de los nuestros. Anda, si el Señor te dice que ya lo tiene cocinado, ¿cómo no vas a ir? No sé, es que usa cuchilla, usa revólver. Lo mismo pasó con el pastor que estaba ahí predicando y justo el pastor te trae en una bolsa y eran 4 revólveres. ¿Lo vio en la televisión? Y el pastor había estado predicando el pecado de Acán, donde Acán escondió el tesoro en su terreno, en su tienda. Y este hombre había escondido todas las herramientas, todas las pistolas las había escondido en su patio. La misma palabra lo alcanzó y vino y se arrepintió. Se arrepintió porque escuchó el mensaje. ¿Cuántos van a venir arrepentidos hoy día? Cada vez que predicamos y evangelizamos, amados, debemos llevar el nombre. Y con esto ya es la última parte.
Para predicar no debemos llevar nuestros testimonios. Es bonito el testimonio, pero hay un momento para contarlo. Pero para predicarlo nosotros llevamos el nombre de Cristo. No es nuestra imagen, no es quienes somos, no es qué tengo, no es la iglesia que tengo, no es esa imagen la que debemos dar. Es el nombre de Cristo. Amados, el nombre de Cristo es el que tiene el poder para transformar a las personas. Aunque a veces, muchas veces, el sufrimiento sea parte de llevar el nombre de Cristo. El Señor le dice a Ananías, anda, ve, porque instrumento me es escogido para llevar a reyes, a los hijos de Israel, en fin, a los gentiles, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amados, en algún momento yo prediqué, pero me arrepiento de haber predicado eso. Prediqué de que ahora, como él había perseguido tanto a la iglesia de Cristo, Dios le iba a pagar. ¿Se acuerdan? Ya. Debo reconocer algunos errores, porque examinando bien el texto se refiere a algo más importante que eso. Dios no es vengativo. Este hombre, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nosotros fuimos escogidos para llevar su nombre, pero no en las condiciones que yo pongo delante de Dios. Yo no debo poner condiciones, porque si pongo condiciones, amados, eso echa a perder todo lo que el Señor tiene para mi vida. Jesús no le dijo a Saulo, a Ananías, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Perdón, al revés. No le dijo, yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi nombre. ¿No es cierto? Sino que él le dijo, yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario. ¿Cuántos pueden decir necesario? El sufrimiento en la vida cristiana es necesario. No por Dios, sino por mí. No es algo opcional el sufrimiento. ¿Usted quiere no sufrir? Entonces váyase a los pares de sufrir. Váyase allá. Pero usted es necesario. Yo le voy a mostrar que es necesario padecer por mi nombre. No solamente eso fue para Pablo, ya vemos que toda la iglesia sufrió. El sufrimiento no es algo que sea necesario para Dios, como que Él disfruta con nuestro sufrimiento. No. Sino que el sufrimiento nos es necesario para nosotros. Yo soy beneficiado con el sufrimiento. Ahora, ningún creyente debe buscar el sufrimiento. Cuando se trataba de las misiones, muchos iban enviados a las misiones y morían y no volvían. Y en Inglaterra, en aquellos años donde muchos quisieron ir a las misiones, jóvenes se entregaron a las misiones porque querían ir a sufrir, querían ir a morir. Pero no es así el evangelio. Nadie debe buscar el sufrimiento. Dios te lo busca. Dios te busca el sufrimiento, pero porque es necesario para tu vida. Y ya nosotros hemos estudiado, porque estamos estudiando los días martes, cómo guardar el corazón en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de prosperidad,
en los tiempos de peligro en la iglesia, cuando hay problemas en la iglesia. ¿Y ahora cuánto estamos, Diego? Tiempo de peligro todavía. Seguimos en peligro. Entonces, amados, las aflicciones son ordenadas para nuestra santificación. Wow, dice, pero ¿cómo voy a sufrir para santificarme? Mire, recuerde que la obra del Señor es instantánea, pero progresiva. La obra del Señor es instantáneamente te santifica, pero, o sea, te hace santo, pero y progresivamente te va santificando en la vida. Es progresivo la santificación. ¿Y por qué tiene que haber santificación? Porque, amados hermanos, ninguno verá a Dios sin santidad. Usted quiere verlo, no puede verlo sin santidad. ¿Se da cuenta? Entonces las aflicciones no vienen por casualidad. No vienen por casualidad, sino por diseño. Está diseñado por Dios, ¿ve? Por eso yo le digo que el Dios que servimos tiene todo decretado. Mire, decreta nuestra salvación, está decretada. Te va a llamar y te escoge, pum, te saca y no fuiste tú, Él el que te llamó. A algunos les cuesta entender eso. Pero no fui yo el que dije, es que algunos dicen, es que el Señor vio algo tan bonito en mí. Sí, yo he escuchado. Otros dicen, yo tenía tanta fe, por eso el Señor me escogió. Y no, amados, el Señor nos llamó por misericordia. Y eso tenemos que tenerlo grabado. Cuando entres de allá para acá, déjate de empavonarte y que aquí, que acá. Mira, tú eras el más pobre de los tristes pecadores miserables y Él te escogió. De entre esa pudrición te escogió el Señor. Ahora nos sentimos tan pavos reales como que aquí, que allá. Y no, amados, la misericordia fue lo que nos trajo hacia Él. Bienaventurados los pobres en espíritu. Las aflicciones no vienen por casualidad, sino por diseño y están ordenadas para producir en los creyentes un bien espiritual. Amén. Están diseñadas para producir un bien espiritual. Amados, las aflicciones son el diseño de su electivo amor sobre las almas de su pueblo. Su electivo amor, las aflicciones. Dios nos eligió, pero también ha escogido cada aflicción para nuestra vida. Las ha escogido. A algunos les va a tocar sufrir con los padres. A algunos les va a tocar con los hijos, con los esposos, con las esposas. Él ha decretado en su electivo amor las aflicciones que debe llevar cada uno de su pueblo. Él las ha ordenado para nuestra santificación. Hebreos 12:10, Diego, así pero rápidamente con voz varonil. Dígala ahí fuertemente. ¿La tiene ahí? Vamos. ¿Para qué son las aflicciones? La disciplina. Para lo que nos es provechoso. ¿Y para qué más? Para que participemos de su santidad. ¿Ha visto un enfermo orgulloso así como que? Sí hay, pero hay de esos que le pasan cosas terribles y que antes eran así empavonados y de repente son unos gatitos mansitos. Porque las aflicciones van curando nuestro corazón.
nos toca llorar, nos toca sufrir. Ustedes saben que 2020 para mí fue el año más doloroso, de muchas lágrimas, pero también vi esta parte de Dios. Y Romanos 8:28, ¿qué dice Diego? Romanos 8:28. ¿Ves? Hay un propósito de Dios para nuestras vidas y todas las cosas nos ayudan a bien. Y termino con la siguiente frase. Las aflicciones son como obreros de Dios en nuestros corazones. Hay obreros de Dios ahí metidos. Sentimientos de ira, de enojo, rabia. Y entonces Dios mete obreros ahí adentro en el corazón. Y empiezan esos obreros a derribar paredes, derribar cuestiones que se han levantado en contra. Y nosotros muchas veces, ¿pero por qué? Que me duele. Y estas cosas vendrán a nuestra vida. Las aflicciones son como obreros de Dios en nuestros corazones que sacan el orgullo y la seguridad carnal de ello. Amén. El Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido afligido para aprender sus estatutos. Es bueno que Dios nos aflija porque así aprendemos sus estatutos. Aprendemos quién es Dios. Por eso no evites el sufrimiento, porque si lo haces, ¿sabes lo que va a pasar? Nunca sabrás por qué vino ese sufrimiento. Nunca sabrás. Si tú quieres evitar el sufrimiento, claro, pero nunca sabrás para qué vino ese sufrimiento. El año 2020 estuve muy afligido, pero Dios me reveló para qué vino ese sufrimiento en mi vida. Y no hay que hacerle el quite, hay que seguir. Porque solo así sabrás la voluntad de Dios. Con ese sufrimiento vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Y 2 Timoteo 3:12 dice, y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Y quién lo escribió esto? Pablo. Un hombre perseguido, afligido. Hoy día los que predican acerca de que Pablo prácticamente andaba en un Mercedes-Benz, porque era rico, tenía plata. Es cosa de leer la Escritura. Pablo escribió todo el Nuevo Testamento desde la cárcel, en el cepo. Mostraron la otra vez el cepo. Y eso dejó todo al descubierto. A Pablo se le cayeron las escamas, ¿no es cierto? Eso habla de toda su ignorancia teológica que tenía acerca de Dios. Cayó. Quedó ciego y tenía que ver simplemente ahora a Dios con los ojos espirituales. Así que, amados, no esquivemos la obra que el Señor está haciendo en nuestra vida. Que Dios les bendiga, que Dios sea grandemente glorificado en la vida de cada uno. Espero que este mensaje haya quedado claro para seguir a Cristo. Más que seguir una religión, seguir una denominación, seguir lo que un pastor diga, es lo que dice la palabra del Señor. Cuesta, pero hay que hacerlo. Amén. Dios les bendiga. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo.
predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.